Noticentro 1, CMI. Polémica por comando especial para enfrentar delitos de venezolanos. Criminales no van a hacer fila en migración, dice alcaldesa Claudia López. Solo 2% de delitos en Bogotá son responsabilidad de migrantes venezolanos. Migración se opone a comando especial de patrullaje y dice que delincuencia no llegó con población migrante. Capturan a narco del Clan del Golfo en plena boda. Extraditan a 2 helenos a Estados Unidos. Transportadores informales detrás de ataques a buses del Mío, denuncia alcalde de Cali. Por emergencia de basuras, extienden 6 meses uso del relleno del Carrasco en Santander. Regresan los campesinos con su tradicional desfile de silleteros en la Feria de las Flores de Medellín. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En una verdadera polémica se convirtió la propuesta de la alcaldesa Claudia López para crear un comando especial que enfrentara a las bandas criminales de migrantes venezolanos. El gobierno nacional ha respondido que no se puede estigmatizar a la población extranjera que ha llegado al país. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿En qué va toda esta polémica? Luisa, televidente, buenos días. Mientras el director de Migración Colombia asegura que no se le dieron los términos exactos de este comando y también definió que es una competencia exclusiva del gobierno nacional, específicamente del presidente Iván Duque. Entre tanto, el comando, aunque ayer se anunció la creación, no pudo darse. La alcaldía respondió y asegura que los migrantes, que son pocos y que vienen a delinquir, vayan hasta Migración Colombia a registrarse. Lo que pide la alcaldesa es que se tenga más en cuenta esta propuesta para saber en qué momento se pueden judicializar y no quede los delitos cometidos por ellos en impunidad. Lo único que queríamos era patrullaje conjunto, policía e inmigración, para poder identificar al que cometió un delito, llevarlo ante un juez, presentarlo con su nombre, con su identificación y con las pruebas para que lo judicialice. Si vamos con Migración Colombia, que es quien tiene el registro de quién entra y sale al país, podemos hacer más rápido esa identificación y esa judicialización y evitar impunidad. Si solo va la policía y no tenemos los datos de Migración Colombia, la probabilidad de que en 36 horas, que es todo el plazo que tiene una autoridad, en 36 horas no podamos identificarlo y por lo tanto no podamos judicializarlo, es muy alta y terminan quedando libres. En el transcurso de 2021 han sido capturados 2.470 migrantes por delitos de alto impacto en Bogotá, es decir, cerca del 2% de la población que reside aquí en la capital, que son más de 330.000. También dice la alcaldía que esto no es un llamado a la estigmatización o a la xenofobia, que al contrario, ella entiende que la criminalidad no tiene nacionalidad, pero que muchos pueden aprovecharse de no estar identificados para quedar en libertad cuando sean capturados por delitos cometidos en la capital del país. Entre tanto, hablamos con el gerente de Fronteras, Lucas Gómez. Él nos dio detalles de cómo avanza el Estatuto Temporal de Protección al Migrante. Asegura que de los más de 1.742.000 migrantes que hay en Colombia, 1.200.000 ya iniciaron el proceso de preregistro. Esto da claridad del resultado que está teniendo este estatuto y del control que se le está dando a la migración en Colombia. También asegura que hay un conflicto con Venezuela, pues mientras Colombia abrió la frontera en junio de este año, Venezuela la mantiene cerrada. Es decir, que las personas migrantes que están llegando a la capital del país y al territorio nacional lo están haciendo de manera irregular. Él habló sobre lo que pasa en Bogotá, cuántos migrantes hay y también sobre la capacidad de migrantes que hay en otras ciudades del país. Obviamente Bogotá es la ciudad del país que más venezolanos tiene, con más de 350.000, y ha habido un avance significativo. Alrededor de 220.000 ya se han registrado y han hecho su preregistro aquí, esperando el 1 de septiembre para iniciar la fase 2. Pero también en Medellín, Cali, Barranquilla, en el Meta, en los departamentos fronterizos como Norte de Santander, Guajira, Arauca, se han avanzado significativamente y estamos haciendo un trabajo muy importante con Migración Colombia, sus puntos visibles, con cooperación internacional y con toda la institucionalidad dispuesta a que esas personas que hoy en día están invisibles se vuelvan visibles para el Estado. Aseguró también el gerente que en Bogotá son más de 200.000 de las más de 300.000 migrantes que hay, las que ya están realizando el proceso de preregistro.
El gerente envió un mensaje también para que no se registren comentarios xenofóbicos a causa de esto. Y aunque no se constató el comando especial para perseguir la criminalidad de algunos extranjeros en la capital, dijo el gerente y también Migración Colombia que están trabajando con las autoridades judiciales para que los delitos cometidos por ellos no queden en la impunidad. Por ahora no se va a hacer devolución a los países, no se van a deportar, pero sí van a tener que pagar por los delitos cometidos en Colombia. Los detalles de esta noticia sobre las 12 del mediodía. Continúe usted con más en estudio, Luisa. Así es, Luisa, muchas gracias. De otra parte, el Comité Nacional del Paro convocó a nuevas movilizaciones para la próxima semana. El próximo jueves 28 de agosto se espera la mayor participación de personas en las calles del país. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Por qué convocaron a estas nuevas marchas? Hola Luisa y televidentes, cordial saludo. 11:06 de la mañana, pues mire, la noticia la dio a conocer el Comité Nacional del Paro. Nosotros hablamos con Francisco Maltés, quien es el presidente de la CUT. Entrega varias razones, una de ellas es en apoyo a los 10 proyectos de ley de salud, también por la gratuidad en la educación, renta básica y apoyo a la nómina de las MIPYMES. Adicional a esto hay que decir que están programadas para el próximo jueves y empezarían desde las 9 de la mañana. El punto inicial será entonces en el Parque Nacional y se irá esta movilización desplazando hasta la Plaza de Bolívar. El 26 de agosto volveremos a las calles. El Comité Nacional de Paro convoca a movilización pacífica este 26 de agosto en las principales capitales del país para exigirle al Congreso de la República que dé trámite a los 10 proyectos de ley que radicamos el 27 de julio. Segundo, contra una reforma tributaria que ha presentado el gobierno al Congreso de la República, que contribuirá a la liquidación de las pequeñas y medianas empresas. Ha dicho el Comité Nacional del Paro que estas manifestaciones serán de manera pacífica, por eso hicieron un llamado a los jóvenes para que no sean protagonistas de actos vandálicos. Y siendo las 11:07 de la mañana hablamos de otra importante noticia y tiene que ver con la vía de Bogotá a Villavicencio, que ha presentado múltiples inconvenientes en las últimas horas. En la mañana, por ejemplo, se presentó un cierre en el kilómetro 58, se sigue presentando también la caída de piedra en kilómetros como el 66 y el 44. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora Carlos García, él es el vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura. Bienvenido, Carlos, a CMI. Cuéntenos por favor detalles, ¿qué está pasando en la vía al llano? A raíz de las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas semanas, se han generado cierres, algunos preventivos y otros por la caída de material sobre la vía en los sitios que usted ya refirió. La Agencia Nacional de Infraestructura, a través de las concesiones, adelanta toda la labor de remoción de escombro que permita la habilitación de la vía para todo el tráfico que va de la vía Bogotá-Villavicencio. En ese sentido, la Agencia Nacional de Infraestructura tiene garantizados las obras que permitan esa transitabilidad en la carretera. Carlos, se habla de que la solución sería las nuevas obras que se están haciendo. Contémosle un poco a los televidentes de esto. Sí, hay que tener en cuenta que el problema lo tenemos sobre la vía existente. La Agencia Nacional de Infraestructura, a través de 2 concesiones, ha venido realizando la segunda calzada en los tercios medio y en el tercio inferior. En la medida en que la segunda calzada se vaya dando al servicio, eso va a garantizar siempre la continuidad del tránsito automotor. Mientras se presenten problemas de inestabilidad que tengan vía alterna, como lo que nos sucedió la semana inmediatamente anterior con el puente Estaquecá, donde hoy en día utilizamos el túnel Renacer como un bypass que permite la movilidad permanente entre Bogotá y Villavicencio y Villavicencio-Bogotá, podemos entonces ir superando los problemas que se generan en la vía al llano. Todavía quedan puntos en los cuales no hay segunda calzada, como es el caso del kilómetro 66. Ahí es necesario entonces utilizar toda la maquinaria y esperar a que se remueva el material para dar transitabilidad a la vía. En el kilómetro 58 tenemos una obra temporal, que es el tablestacado, que gracias al tablestacado los cierres solamente han sido de tipo preventivo. Mientras llueve torrencialmente, todo el material que cae al interior del tablestacado, se permite la remoción mientras se opera el tránsito, pero ahí va a haber una solución definitiva a través del Instituto Nacional de Vías en un viaducto por valor de 150.000 millones de pesos.
¿Para cuándo estaría este viaducto? Y la otra pregunta tiene que ver con los conductores que están preocupados, no saben si tomar esta vía por los cierres que se están presentando, ustedes van a llevar más maquinaria, ¿qué va a pasar en la vía ya? Bueno, realmente la afectación está generada por las fuertes lluvias que se han venido presentando, pero el corredor es un corredor seguro. Ha permanecido en el año pasado solo 2 de los 365 días del año en afectación por cierre temporal, la mayoría de ellos preventivo. Este año con las fuertes lluvias del mes de agosto pues se nos han presentado estos inconvenientes, pero la verdad es que esta es una vía que cada vez se vuelve mucho más segura en la medida en que se va construyendo la segunda calzada, que esperamos sea terminada en el periodo del presidente Iván Duque. Y adicionalmente, como usted me preguntaba, el viaducto del kilómetro 58 ya salió a proceso licitatorio por parte del Instituto Nacional de Vías. Muchas gracias, Carlos. Otra información importante tiene que ver con Guayabetal, el municipio ubicado en el kilómetro 58, pues todavía las 260 personas que fueron evacuadas del barrio Perdices permanecen en albergues temporales. Desde la gobernación de Cundinamarca se dice que se brindarán algunos apoyos como arrendamientos para estas personas para que pasen las noches en otras zonas. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron al presunto integrante del Clan del Golfo, alias Machete, en plena celebración de su matrimonio. Edwin Román Velázquez, alias Machete, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia, fue detenido cuando estaba a punto de contraer matrimonio. Los investigadores llegaron hasta la boda, dado que el presunto narco había evadido a las autoridades desde 2017. Fue necesario ubicarlo durante la ceremonia de matrimonio que se estaba llevando a cabo en el municipio de Uramita, departamento de Antioquia. El hombre fue señalado por el delito de concierto para delinquir y es acusado de ser uno de los principales distribuidores de armas del Clan del Golfo en Antioquia. Sería el presunto coordinador logístico del Clan del Golfo e igualmente encargado de la seguridad de otros cabecillas como alias Cartagena. Alias Machete fue enviado a prisión. Por primera vez en la historia, 2 colombianos señalados de hacer parte de la guerrilla del ELN fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Henry Trigos y Yamid Picón Rodríguez, alias Chonta, fueron extraditados a Estados Unidos por solicitud de la Corte del Distrito Sur del Estado de Texas, que los indica de múltiples delitos relacionados con narcotráfico. Según autoridades colombianas, Picón Rodríguez es señalado de ser cabecilla financiero del Frente Nororiental de Guerra del ELN y de tener vínculos con el cartel de Sinaloa. Sin embargo, el ELN niega que los extraditados hagan parte de sus filas. Lo que está claro es que el ELN, todos sus integrantes y estos capturados hacen parte de una organización terrorista y narcotraficante que ha buscado atentar contra la integridad de soldados y policías en Colombia, son los responsables del atentado contra la Escuela General Santander y manejan el negocio del narcotráfico, tienen rutas que salen desde Venezuela, manejan pistas de Venezuela. En el mismo avión también fue extraditado Alexander Montoya Úsuga, primo del máximo jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel. Y en Cali, luego de un consejo de seguridad, las autoridades han determinado acciones para contrarrestar los actos vandálicos que se vienen dando en contra del sistema de transporte masivo Mío. En los últimos días, 42 vehículos del sistema han sido atacados. Wilson, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues según las autoridades no descartan que mafias ligadas al transporte informal estarían detrás de estos ataques vandálicos y sistemáticos en contra de la infraestructura del sistema de transporte masivo Mío. En las últimas 2 semanas, como usted muy bien lo dice, son 42 vehículos del sistema que han sido atacados, pero si nos remitimos un poco más atrás, ya serían un poco más de 70 los vehículos que han sido atacados, vandalizados con piedras y palos. Especialmente estas situaciones se vienen presentando en aquellos sectores que fueron epicentro de bloqueos durante las protestas por el paro nacional. El alcalde de Cali ha destinado un fondo común de hasta 500 millones de pesos de recompensa para entregar a quien brinde información, quien pueda esclarecer estos hechos, estos ataques sistemáticos en contra del sistema de transporte masivo en la capital del Valle del Cauca. Y en otras
otras noticias, hay que decir que a esta hora avanza una intervención policial en la Galería de Santa Elena, la plaza de mercado más grande de la ciudad de Cali, pero desde las primeras horas de la madrugada un grupo de aproximadamente 400 uniformados de la policía están ahí en ese sector, y para ampliar los detalles nos acompaña el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali. Bienvenido, coronel. ¿Y qué detalles, cuál es el balance que se tiene a esta hora de esa intervención policial? Desde altas horas de la madrugada tenemos un componente bastante fuerte, conformado por 400 unidades de la Policía Nacional que integran el personal de Gaula, personal policial judicial, de investigación judicial, personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, prevención, los cuales hacemos una toma masiva realizando un comando situacional en este sector. Un sector bastante importante, donde al momento tenemos en proceso de judicialización a 2 personas, tenemos la recuperación de una motocicleta y la actuación de varias sustancias alucinógenas, así como armas blancas. Esto con el fin de mejorar el entorno en seguridad, no solo a quien visita este sector, sino a quienes trabajan en el mismo. Coronel, esta intervención no solamente se va a hacer en la Galería de Santa Elena, en otras plazas de mercado y en otros sectores de Cali. En un principio iniciamos con esta plaza, teniendo en cuenta que es de las más principales de la ciudad, pero asimismo se van a hacer en las diferentes plazas, y no solo en lo que es Ciudad de Cali, también se extiende a lo que es la metropolitana de Santiago de Cali. Muy bien, coronel, muchas gracias. Pues ciudades como Jumbo, Jamundí, Candelaria también serán centro de estas intervenciones en estos comandos situacionales que adelantará la autoridad aquí en el área metropolitana de Cali, especialmente en las plazas de mercado, en donde se ha determinado que pueden haber bandas también criminales y se esté generando todo tipo de delitos. Muy bien, esta es toda la información que tenemos a esta hora desde el comando de la Policía Metropolitana en Cali. Wilson Morales, Noticentro 1 CMI. Wilson, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espero. Regresa el desfile de silleteros a la Feria de las Flores. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Continúan las emergencias por lluvias en Antioquia, esta vez en el municipio de Tarazá, que quedó completamente inundado. La zona de comercio es la más afectada, pues se perdieron víveres y mercancía. Yusi Chaparro tiene el reporte desde la capital de Antioquia. Yusi, muy buenos días. Hola Luisa, buenos días. Así es, fue un fuerte aguacero el que cayó sobre el municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, no solamente en la parte urbana, sino también en la rural. Esto por el desbordamiento justamente del río Tarazá. Se estima, según el Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia, que serían 800 las familias afectadas. Por esta cifra podría cambiar, pues se está haciendo un censo preliminar. A esta hora nos acompaña Juan Manuel Giraldo, quien es el director de manejo de desastres del departamento de Antioquia. Director, buenos días. ¿Qué han evaluado durante toda la mañana? ¿Cuál es el reporte que se tiene desde Tarazá? Buenos días, Yusi, para todos los televidentes. Efectivamente, como lo manifestabas, en el municipio de Tarazá tenemos en estos momentos un reporte por una creciente súbita, inundaciones derivadas de las mismas, donde nos deja afectados 9 barrios del municipio, cerca de 100 locales comerciales inundados y, como tú lo manifestabas, 800 familias afectadas. ¿Qué se está haciendo para ayudar a estas personas damnificadas? ¿Están en autoalbergues? Bueno, en este momento se desplaza un equipo del DAGRAN al municipio de Tarazá para poder acompañar al municipio, a su Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, hacer esa evaluación preliminar y acompañarlos en la administración de la emergencia. Las personas están autoalbergadas, pero no podemos hablar de una cifra exacta hasta no poder tener esos censos consolidados y determinar efectivamente cuáles son las afectaciones que tienen. Director, no solo es Tarazá, esta temporada de lluvias afecta 10 municipios. ¿Qué nuevos reportes o actualización en cifras se tienen de estas afectaciones? Claro, yo si te hago la actualización, por ejemplo, el día de ayer tuvimos reporte del municipio de Cáceres, precisamente por el desbordamiento del río Nechí, en donde nos deja cerca de 376 hectáreas de cultivos inundadas, dejando afectadas 9 veredas y cerca de 270 familias damnificadas por este hecho. ¿Se puede decir cuál es el estimado en este momento de familias en toda Antioquia por estas lluvias? Yusi, es difícil darte el cálculo aproximado de esas familias, precisamente porque tenemos eventos recurrentes, cerca de 473 eventos reportados hasta el día de ayer, en los cuales tenemos inundaciones, movimientos en masa, y es difícil determinar esa cifra que te la quedo bien.
Muy bien, muchas gracias. Seguirán entonces consolidando. Juan Manuel Giraldo, director de manejo de desastres del departamento de Antioquia. Y en otras noticias, a las 11:24 de la mañana hoy se anunciaron los detalles que tendrá el próximo desfile de silleteros que vuelve nuevamente a la Feria de los Antioqueños. Será este próximo domingo 22 de agosto. Este año, después de la pandemia, con una novedad, no será el tradicional desfile por las calles debido a los protocolos de bioseguridad, pero sí se hará en el estadio Atanasio Girardot. Inicialmente serán 510 las silletas y luego se hará un juzgamiento con 55 ganadoras. Y esas 55 recorrerán los diferentes barrios de la ciudad en escenarios móviles. Luego estas silletas serán puestas en Plaza Mayor para que puedan ir todos los antioqueños y también los turistas. Hace una salvedad el secretario de Cultura de Medellín, y es que este año no habrá cobro de boletas, será gratuito pero con inscripción previa. Más adelante tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias. Y hay preocupación en Barranquilla y el área metropolitana por el aumento de los homicidios atribuidos en su mayoría al microtráfico. Ya son 37 los asesinatos en lo corrido de agosto. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. El Comando de la Policía Metropolitana y expertos en seguridad atribuyen este incremento en los homicidios a las retaliaciones y enfrentamientos entre bandas dedicadas al microtráfico, disputándose principalmente mercados del suroccidente y el suroriente de esta capital, también en el área metropolitana. De los 37 asesinatos que se han presentado en lo corrido del mes de agosto, 20 han acontecido en la ciudad de Barranquilla, 13 en el municipio de Soledad, 3 en el municipio de Malambo y 1 en Puerto Colombia. Ya son también 201 las personas asesinadas durante lo transcurrido del presente año en la ciudad de Barranquilla, por lo que también se están analizando estas cifras en cuanto al crecimiento de los asesinatos comparando 2021 con el año 2020. En otras noticias, nuevamente hay una alerta en el canal de acceso al puerto de la ciudad de Barranquilla por el bajón en el calado del canal de acceso. Todo se origina porque la draga Tácola, que llegó hace apenas escasos 30 días, ya presenta inconvenientes y desde hace 4 días no draga en el puerto de Barranquilla y la zona del canal de acceso por un problema electrónico en la máquina. Según se ha informado por parte de la Capitanía de Puerto de Barranquilla y de las organizaciones portuarias, ya son 4 las embarcaciones que permanecen en alta mar y que no han podido ingresar al puerto de Barranquilla por los problemas de sedimentación con este calado de 7.2 metros. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de esta noticia desde Las autoridades en Washington encendieron las alertas por un posible artefacto explosivo cerca del Capitolio. Nuevas protestas en Afganistán contra los talibanes dejan 3 muertos y en Italia una masiva fiesta ilegal deja contagios por COVID y un muerto. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La policía del Capitolio de Estados Unidos emitió una investigación activa por amenaza de bomba luego de que un vehículo sospechoso fuera monitoreado cerca de la biblioteca del Congreso. La policía envió a un negociador para que se enfrente a un hombre que se encuentra en el interior del camión. El edificio de oficinas de Cannon está siendo evacuado. Los talibanes celebraron hoy el Día de la Independencia de Afganistán al declarar que vencieron a Estados Unidos, pero comenzaron a surgir desafíos a su gobierno que iban desde tener que administrar un país con una gran escasez de efectivo hasta enfrentarse a las crecientes protestas de la población. Por segundo día consecutivo, los manifestantes salieron a las calles, esta vez de la ciudad de Asadabad, para manifestarse contra los insurgentes. Varias personas murieron cuando los combatientes talibanes dispararon contra la multitud que ondeaba la bandera nacional. No está claro si las muertes fueron el resultado de los disparos o de la estampida que provocaron. Entre tanto, uno de los comandantes aseguró que los talibanes planean instalar un régimen en Afganistán bajo la ley islámica y sin un sistema democrático, con un consejo de gobierno que estaría en manos del líder supremo del movimiento militante islamista. En cuanto a los derechos de las mujeres, dijeron que serán decididos por un consejo de eruditos.
el régimen chino realizó una férrea defensa del grupo fundamentalista talibán que tomó el poder en Afganistán y les pidió a los países democráticos no juzgar a los nuevos gobernantes de aquel país al afirmar que los extremistas islámicos se han vuelto más racionales de lo que eran 20 años atrás. China aspira a entablar prontas negociaciones con los jefes talibanes para concretar negocios que significarían un gran avance en su nueva ruta de la seda. El huracán Grace tocó tierra en el estado de la península de Yucatán en México, cerca de Tulum al sur de Cancún, con ráfagas de viento máximas de 135 kilómetros por hora. La llegada de Grace traerá fuertes vientos, una peligrosa marejada ciclónica y fuertes lluvias a gran parte de la costa este de Yucatán, incluyendo potencialmente Cancún, Cozumel y Punta Herrero. Se prevé que Grace pierda fuerza al salir de la península, pero recuperará la intensidad en aguas abiertas y amenazará el territorio continental mexicano desde el viernes por la noche hasta el sábado, potencialmente nuevamente como un huracán categoría 1. Los miles de jóvenes de varios países europeos que participaron en una fiesta de música electrónica que estaba instalada ilegalmente en un área privada a orillas del lago Mesano, en el centro de Italia, comenzaron anoche a abandonar la zona tras la polémica desatada por el evento que dejó a varias personas hospitalizadas por comas etílicos y el consumo de drogas y el fallecimiento de un participante que fue encontrado dentro del lago. Actualmente quedan en el área cerca de 250 personas, después de que durante la noche los organizadores decidieran terminar con la fiesta que comenzó el 15 de agosto y llegó a congregar a cerca de 10.000 personas. La presentadora peruana Laura Bozzo fue procesada en México por un presunto delito fiscal al vender un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria de ese país para garantizar el cumplimiento de una deuda por $690.000. La justicia mexicana indica que al venderlo, la reconocida Laura en América incurrió en el delito de depositario infiel, que tiene una pena de entre 3 y 9 años de cárcel. Por esa razón le habían dado un plazo hasta el viernes 13 de agosto para entregarse a prisión. Sin embargo, no se presentó voluntariamente y ahora un juez federal ordenó la captura de Bozzo para poder continuar con la investigación. Polémica por comando especial para enfrentar delitos de venezolanos. Criminales no van a hacer fila en migración, dice alcaldesa Claudia López. Solo 2% de delitos en Bogotá son responsabilidad de migrantes venezolanos. Migración se opone a comando especial de patrullaje y dice que delincuencia no llegó con población migrante. Capturan a narco del Clan del Golfo en plena boda. Extraditan a 2 helenos a Estados Unidos. Transportadores informales detrás de ataques a buses del Mío, denuncia alcalde de Cali. Por emergencia de basuras extienden 6 meses uso del relleno del Carrasco en Santander. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El presidente Iván Duque respondió a la propuesta de la alcaldesa Claudia López de conformar un comando especial de patrullaje para combatir los delitos de los venezolanos en la capital. Luisa, muy buenas tardes. ¿Qué dijo el mandatario? Luisa, buenas tardes. El mandatario afirmó que las autoridades deben garantizar la judicialización de las personas que cometen delitos en Colombia, no importa si son connacionales o extranjeros. La alcaldesa Claudia López, por su parte, afirmó que los criminales no van a hacer fila de Migración Colombia para ser identificados. En el siguiente informe les contamos sobre esta nueva polémica. Por la mañana nos dijeron que sí, por la tarde nos dijeron que no. Ni hacen ni dejan hacer. Muy difícil así. Nueva polémica entre el gobierno nacional y la alcaldía. Migración Colombia aclaró que por ahora no se creará un comando especial para los crímenes cometidos por extranjeros en Bogotá. La creación de comandos o de mecanismos conjuntos de autoridades, incluyendo a Migración Colombia, Policía, es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional, del Presidente de la República como cabeza de las Fuerzas Armadas y de Policía. En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos. Lo que tenemos que hacer todos es trabajar en la defensa de colombianos en las diferentes ciudades y en la producción y en la protección de migrantes. La labor de las autoridades es perseguir a todos los delincuentes, sean nacionales o extranjeros, por eso no se puede hacer una segmentación. Y lo que nosotros seguiremos avanzando es en una política fraterna, pero también una política de cero tolerancia con cualquier conducta contraria a la ley por parte de un extranjero, de un migrante o de un refugiado en nuestro país.
La alcaldesa aseguró que el registro de migrantes no es suficiente debido al ingreso irregular de los mismos. Una cosa es darle protección al migrante legal, al que va a hacer fila en Migración Colombia porque viene a hacer las cosas bien. Como todos nos podemos imaginar, los criminales de cualquier nacionalidad afuera, extranjeros, que son criminales, no importa el país, no van a ir a la oficina a la 100 con 15 en el norte de Bogotá, en Migración Colombia, a decir: hola, soy el criminal X, esta es mi banda Y, vengo a entregarme para que me lleven a la fiscalía. Entre los objetivos del comando estaba identificar a los extranjeros que delinquen en la ciudad y judicializarlos rápidamente. Lo único que queríamos era patrullaje conjunto, policía e inmigración, para poder identificar al que cometió un delito, llevarlo ante un juez, presentarlo con su nombre, con su identificación y con las pruebas para que lo judicialicen. Migración Colombia aseguró que los extranjeros que cometen delitos no serán deportados, pero sí investigados. Entre tanto, hablamos con el gerente de fronteras de la Presidencia de la República, quien aseguró que avanza el Estatuto Temporal de Protección para el Migrante. Asegura que son más de 1.200.000 los que ya se han registrado y también afirma que no se debe estigmatizar por los crímenes que cometan unos pocos. Avanza el Estatuto Temporal de Protección a Migrante en el país. 1.729.537 migrantes han sido identificados por Migración Colombia. 350.000 han llegado a Bogotá. Alrededor de 1.200.000 ya iniciaron su proceso de preregistro, completando más de 1.000.000 la encuesta de caracterización socioeconómica, lo cual es extremadamente importante para el país y sobre todo ha enviado un mensaje para los mismos migrantes en donde hay mucha confianza en la institucionalidad colombiana. Para Colombia esto también es muy importante porque vamos a conocerlos, vamos a ver quiénes son, cuáles son sus habilidades. La capital cuenta con el 20% de los migrantes, el 56% son indocumentados. Ha habido un avance significativo, alrededor de 220.000 ya se han registrado y han hecho su preregistro aquí, esperando el 1 de septiembre para iniciar la fase 2. Pero también en Medellín, Cali, Barranquilla, en el Meta, en los departamentos fronterizos como Norte de Santander, Guajira, Arauca, se han avanzado significativamente y estamos haciendo un trabajo muy importante con Migración Colombia, sus puntos visibles. En 2021 han capturado 2.470 extranjeros en Bogotá. La criminalidad no tiene pasaporte. Aquí no podemos discriminar a nadie por su nacionalidad y asociarlo con una actividad criminal. A los colombianos esto ya nos pasó. A nosotros nos estigmatizaban, nos llamaban narcotraficantes. Aquí tenemos que avanzar en todos los procesos de judicialización de quien se porta mal, independientemente si es nacional o extranjero. En Bogotá, 1 de cada 10 hogares pobres tienen personas migrantes. Solo el 2% de los migrantes que están en Bogotá han cometido delitos, así lo han garantizado las autoridades. Me despido desde el occidente de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron al presunto integrante del Clan del Golfo, alias Machete, cuando estaba a punto de contraer matrimonio. Edwin Román Velázquez, alias Machete, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia, fue detenido cuando estaba a punto de contraer matrimonio. Los investigadores llegaron hasta la boda, dado que el presunto narco había evadido a las autoridades desde 2017. Fue necesario ubicarlo durante la ceremonia de matrimonio que se estaba llevando a cabo en el municipio de Uramita, departamento de Antioquia. El hombre fue señalado por el delito de concierto para delinquir y es acusado de ser uno de los principales distribuidores de armas del Clan del Golfo en Antioquia. Sería el presunto coordinador logístico del Clan del Golfo e igualmente encargado de la seguridad de otros cabecillas como alias Cartagena. Alias Machete fue enviado a prisión. Y mucha atención porque hace minutos el presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, denunció a través de su cuenta de Twitter que el esquema de seguridad del ex negociador de paz y miembro del partido, Mauricio Jaramillo, fue atacado por sicarios en Popayán. El hecho no deja heridos ni pérdidas humanas, pero según Londoño es un hecho muy grave que busca sabotear la actividad política en favor de la paz. Que ustedes han hecho un esfuerzo por venir. El Comité Nacional del Paro convocó a nuevas movilizaciones para el próximo jueves 26 de agosto. Estilo Vengas, ¿por qué convocaron a estas nuevas marchas? Buenas tardes.
Hola Luisa y televidentes, cordial saludo. Pues son múltiples los argumentos que da el Comité Nacional del Paro. Uno de ellos tiene que ver con la supuesta reforma tributaria y por al menos 10 proyectos de ley que pasaron al Congreso. Hay que decir que las movilizaciones empezarán el próximo jueves a las 9 de la mañana, especialmente en el Parque Nacional aquí en la capital del país. El Comité Nacional del Paro confirmó que la próxima semana habrá una nueva movilización en la capital del país y en otras ciudades principales. Según los voceros del comité, esto es con el fin de respaldar los 10 proyectos de ley que ya fueron radicados en el legislativo. El 26 de agosto volveremos a las calles. El Comité Nacional de Paro convoca a movilización pacífica este 26 de agosto en las principales capitales del país. El segundo objetivo para convocar a los ciudadanos a las calles es rechazar la propuesta por el gobierno nacional en materia de reforma tributaria, que contribuirá a la liquidación de las pequeñas y medianas empresas, toda vez que les da el mismo tratamiento fiscal que a las grandes empresas. Las pequeñas y medianas deben pagar menos impuesto a la renta. Según los dirigentes sindicales, la protesta se llevará a cabo de manera pacífica. Hicieron un llamado a los jóvenes para que no sean protagonistas de actos vandálicos. Y siguen los problemas en la vía Bogotá-Villavicencio. En el kilómetro 58 se ha tenido que cerrar en diferentes ocasiones durante este jueves por múltiple caída de piedras y de lodo. Al menos 2 cierres se presentan a esta hora en la vía principal que comunica a Bogotá con la capital del Meta. Un verdadero dolor de cabeza se ha convertido en la situación, tanto para conductores que deben esperar varias horas a que los dejen pasar, como para los pobladores de municipios ubicados sobre esta vía. Consultamos a la Agencia Nacional de Infraestructura para que explique qué es lo que está sucediendo en la vía al llano. Actualmente se presentan deslizamientos en el corredor de la vía al llano debido a las fuertes precipitaciones en las últimas semanas. En estas últimas horas ya los cierres han sido de tipo preventivo por las fuertes lluvias, sobre todo en el kilómetro 58. Dice el vicepresidente ejecutivo de la ANI que se trabaja contrarreloj en la construcción de nuevos túneles y puentes para no tener la vía principal como única opción de movilización. La Agencia Nacional de Infraestructura viene adelantando a través de la concesionaria Coviandina los trabajos de segunda calzada entre Chirajara y Fundadores. Son obras completamente espectaculares, túneles y viaductos en la mayor parte del tramo, algunos sitios de cielo abierto, pero con obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas, y eso va a permitir que estos problemas tan recurrentes por las temporadas invernales no se vuelvan a presentar, que la segunda calzada sea también una vía alterna en el momento en que se sigan presentando los problemas sobre la calzada existente. En Guayabetal, Cundinamarca, sigue la alerta por la creciente del Río Negro ante las lluvias que no cesan. Las 260 familias que fueron evacuadas del sector de Perdices permanecen en albergues a la espera de soluciones definitivas. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y continúan las emergencias por lluvias en Antioquia, esta vez en el municipio de Tarazá, que quedó completamente inundado. La zona del comercio es la más afectada. Yossi, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las medidas de atención? Hola Luisa, buenas tardes. El Departamento de Atención y Gestión del Riesgo por ahora hace un censo para determinar la cantidad exacta de personas. Se tiene estimado que son 800 familias y 100 locales comerciales, para así entonces entregar ayudas humanitarias y evaluar si algunos tendrían que recibir albergue. Completamente inundado quedó el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, luego del fuerte aguacero que provocó el desbordamiento del río Cauca, inundando decenas de viviendas en el pueblo. Tenemos el reporte de una creciente súbita, inundaciones derivadas por el desbordamiento del río Tarazá en el mismo municipio que lleva su nombre, donde dejó afectaciones de 9 barrios, cerca de 100 locales comerciales y hasta el momento un reporte de 800 familias damnificadas por el mismo hecho. El comercio fue el más afectado, pues se perdieron insumos, víveres y mercancías. La cifra de pérdidas aún es incalculable. Los locales comerciales están en la zona baja del municipio y debido pues a esta creciente súbita, a esta inundación, se perdieron graneros, locales de depósitos de materiales, bueno, una serie de materiales y de elementos en el comercio. Esta emergencia se suma a la de 10 municipios que deja más de 4.000 damnificados por inundaciones y deslizamientos de tierra en Antioquia. El Departamento de Atención de Riesgos y Desastres adelanta labores para entrega de ayudas humanitarias.
La alerta se extiende justamente a todos los municipios del Bajo Cauca antioqueño y otros cercanos a los ríos del departamento. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar seguimos en Noticentro 1 CMI. Autoridades investigan las causas que rodean la muerte de una mujer bogotana en Cartagena. Tatiana, buenas tardes. ¿Qué se sabe de este caso? Luisa, televidentes, muy buena tarde. Aunque en un principio se manejó como un suicidio, los familiares de esta joven de 23 años de edad, el papá específicamente, manifiesta que fue asesinada por un ciudadano norteamericano. Un verdadero misterio rodea la muerte de Laura Melissa Caballero Montaño, cuyo cuerpo fue hallado en un edificio del sector turístico del Laguito. Nuestros funcionarios de inteligencia e investigación criminal adelantan en este momento las indagaciones correspondientes con el objeto de recolectar información que permita esclarecer circunstancias de tiempo, modo y lugar que sucedió este deceso. Aunque en un principio la muerte se manejó como un suicidio, el padre manifiesta lo siguiente. Ella no se suicidó, esto fue un vil asesinato cometido en manos de un norteamericano que la acompañaba en ese momento, quien aprovechó su ingenuidad y la oportunidad que le dio para drogarla y posteriormente asesinarla. El presunto asesino tendría antecedentes criminales en Estados Unidos, según indicó el padre de la joven, quien pide justicia para que se esclarezcan los hechos. El cuerpo de la joven fue trasladado a la ciudad de Bogotá y hoy los familiares le darán el último adiós con el fin de que se haga justicia frente a este caso. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y en Cali, luego de un consejo de seguridad, las autoridades han determinado acciones para contrarrestar los actos vandálicos en contra del sistema de transporte masivo Mío. En los últimos días, 42 vehículos del sistema han sido atacados. Wilson, muy buenas tardes. ¿Quién está detrás de estos ataques? Hola Luisa, televidentes, de nuevo muy buenas tardes. Pues una de las hipótesis más fuertes que manejan las autoridades es que sería una mafia al servicio del transporte ilegal que estaría atacando y vandalizando los buses del sistema de transporte masivo aquí en la ciudad de Cali. Una mafia ligada al transporte informal es la hipótesis más fuerte que manejan las autoridades luego de los ataques vandálicos y sistemáticos que viene sufriendo el sistema de transporte masivo Mío en Cali. 42 vehículos han sido atacados en los últimos 15 días. No lo sabemos con exactitud, pero no podemos descartar que el transporte no formal, el transporte pirata, esté con la intencionalidad de acabar con nuestro sistema de transporte masivo Mío. En los últimos días del mes de agosto hemos tenido vandalizados o afectaciones a los vehículos, 77 vehículos. La alcaldía destinó un fondo común de 500 millones de pesos de recompensa para quien dé información que permita esclarecer quiénes estarían detrás de los ataques. Es un fondo que tiene la Secretaría de Seguridad y Justicia, y si usted tiene información de quien daña un bus del Mío, bríndenos la información para nosotros proceder frente a él y por supuesto pagaremos una recompensa por esa información brindada. Los lugares que fueron escenarios de bloqueos durante el paro nacional son los sitios donde más ataques a buses del sistema se registran. Son un poco más de 55.000 millones de pesos los que costaría reconstruir todo el sistema de transporte con las estaciones también que han sido vandalizadas. Esta es la información que tenemos desde el sur de Cali. Wilson Morales, Noticentro 1 CMI. Wilson, muchas gracias. Una tutela dio hoy respiro a la contaminación ambiental que vive hace 6 días 16 municipios de Santander por el cúmulo de basuras en sus calles tras el cierre del relleno sanitario El Carrasco. Inundados de basuras, malos olores y contaminación, amanecieron hoy 13 de los 16 municipios afectados por el cierre del relleno sanitario El Carrasco. Y aunque una tutela ordenó su recolección, este es el panorama. Esto acá en el parque, donde es patrimonio nacional, y al frente de la Capilla de las Nieves, que es patrimonio nacional, ver un botadero de basura. Y esto gracias a la irresponsabilidad de los mismos mandatarios. Infructuosa ha sido la búsqueda de rellenos en otras poblaciones que se niegan a recibir las basuras de Santander. Que en 4 o 6 años atrás no planificaron y ahora quieren echarnos más de 1.000 toneladas de basura al municipio de Huachica.
De manera extraordinaria, los 16 mandatarios y el gobierno departamental buscan salidas a la crisis. Y le exigimos al señor ministro de Ambiente, al director de ENLALA, que actualmente tiene la competencia, que hagan presencia aquí en el departamento de Santander y que asuman también esa responsabilidad y ese compromiso y ese apoyo y acompañamiento. Según los estudios presentados a la ANLA, el Carrasco tiene 6 celdas con capacidad para recibir residuos sólidos durante 2 años. Por eso en Bucaramanga, Girón y Río Negro decidieron desacatar la orden del juez y seguir depositando allí sus basuras pese a las consecuencias legales. Y hay preocupación en Barranquilla y el área metropolitana por el aumento de los homicidios atribuidos en su mayoría al microtráfico. Ya van 37 asesinatos en lo corrido de agosto. Jorge Castro, ¿qué dicen las autoridades? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Este recrudecimiento de la violencia y de los homicidios en Barranquilla y el área metropolitana se atribuye a la confrontación entre bandas de microtraficantes. 20 homicidios se han cometido en Barranquilla, 13 en Soledad, 3 en Malambo y 1 en Puerto Colombia. De los 37 casos, 33 fueron con arma de fuego, 3 con arma blanca y 1 con objeto contundente. La guerra del microtráfico ha generado enfrentamientos entre bandas. Pero fundamentalmente se debe a los temas de conflicto entre estructuras delincuenciales en el área metropolitana de Barranquilla y especialmente en el casco urbano, como consecuencia del intento de retomar y de controlar algunos territorios para el desarrollo de negocios ilegales, narcotráfico, la extorsión, el hurto inclusive. De los 20 crímenes cometidos en Barranquilla, 11 se registraron en el suroccidente, 5 en el suroriente, 3 en el norte centro histórico y 1 en el corregimiento La Playa. Hay grupos que han venido fortaleciéndose en los últimos 4 años a pesar de los golpes de los organismos de seguridad del Estado. Estas estructuras se multiplican, están avanzando en algunos territorios de la ciudad de Barranquilla, expandiéndose de sectores del suroriente al suroccidente y localidad metropolitana. Del 1 de enero a la fecha se han cometido 201 homicidios en Barranquilla y 119 en Soledad. Y no para esta escalada de violencia. Hace pocos minutos acaba de ser asesinado un patrullero de la Policía Nacional en el municipio de Malambo. Recibió varios impactos de arma de fuego de parte de hombres motorizados. Y en otras noticias, también en el área metropolitana, en el municipio de Puerto Colombia, en el interior de un conjunto residencial y dentro de un parqueadero, en un vehículo, fueron encontrados 583 kilos de marihuanas, de cocaína que estaban empacados e iban a ser retirados del lugar. Fue en un operativo de la Fiscalía y de la Armada Nacional que se produjo la incautación de este alijo de cocaína que pertenecería al Clan del Golfo, según confirmaron las autoridades en esta sección del país. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe y a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!